Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buen día. Hola. Buenos días con todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día con todos. Buen Buenos día. días. Estamos esperando que terminen de entrar todos. Buenos días a todos y a todas. Hola, buenos días a todas y todos. Buenos días. Tratamos de recibirlos con música hoy día. Estábamos en una intensa discusión de qué podríamos, con qué podríamos recibirlos y terminamos en The Flight of the Bumblebee. Así que si es que alguien tiene alguna sugerencia de música, bienvenido. Podemos conectar por ahí. Tengo poca imaginación y soy más bien clásica en el estilo, así que espero que les haya gustado un poco la bienvenida. Bueno, bienvenidos al segundo día del School for Think Tankers. Gracias a todos por la puntualidad. Hoy día comenzamos, vamos a comenzar todas las sesiones, con un resumen de la sesión de ayer. Ayer les pedimos que se inscriban en un registro, no alcanza para que todos hagan, sino es un tema voluntario para algunos. El resumen de hoy es dado por Jessica Correa. Entonces, Jessica, te daremos la palabra. Les serían 5 minutos más o menos de resumen y luego me gustaría invitar a todos, si tienen algún comentario, si quieren complementar algo que ustedes hayan reflexionado. La idea es tener una introducción de unos 10 minutos todos los días al inicio, como para reflexionar en conjunto sobre lo que hemos visto hasta ahora. En general, los resúmenes son del día anterior. Hoy día es el único que hay, Jessica, pero a las personas que les toquen los siguientes, si quieren, pueden también comentar sobre cosas que la sesión del día anterior les hizo reflexionar sobre cosas pasadas, si es que han podido conectar con alguna otra sesión, y en general como la reflexión principal que les haya generado, ya sea de esa o del programa en conjunto. Con eso, Jessica, te doy la palabra. Hola Andrea, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, les platico un poco de lo que creo que es el resumen del día anterior. Primero tuvimos la presentación de la edición especial de la Escuela para Think Tankers, que nos platicaron un poquito de qué va, qué estamos haciendo aquí. Y luego conocimos al equipo de OTT, al equipo de Grupo Faro también, y tuvimos una dinámica en Menti sobre qué esperábamos de esta escuela y de qué países somos, ¿no? Entonces ahí pudimos ver que somos de una gran variedad de países de América Latina. Y después tuvimos un pequeño espacio para conocernos, para platicar. Fue cuando nos fuimos a grupos de 4 personas, me parece. Y después tuvimos un break. Poquito tiempo después pasamos a la presentación con Enrique, que nos platicó de quiénes estarían acompañándonos como panelistas, como expertas y expertos en la materia. Nos comentó que serán principalmente de Estados Unidos y que será de una gran diversidad de think tanks, ¿no? Y creo que aquí resalto la reflexión que hizo sobre que no se trata de hacer copy-paste de lo que vemos que hacen en otros think tanks, sobre todo si son think tanks del norte, sino de pues conocer qué están haciendo en su contexto y cómo lo podemos aplicar acá también. Después hicimos una lluvia de ideas sobre think tanks referentes de todo el mundo y de ahí pasamos a definir qué es un think tank, ¿no? Y viendo como toda esta gran diversidad de think tanks, dijimos, bueno, es que es muy difícil como entrar en una sola definición. Luego las definiciones formales pues son muy como rectas o no cabe todo ahí. También hay definiciones informales y hablamos sobre la etiqueta de los think tanks, ¿no? Que dependiendo del contexto en el que se encuentran, si estos centros de investigación deciden llamarse a sí mismos think tanks. Y después pasamos a platicar qué hace un think tank, hicimos como otra lluvia de ideas en Menti y concluimos, creo, la mayoría en que los think tanks se dedicaban a analizar datos, a producirlos, a generar información útil para la incidencia. Y después hablamos del espacio en el que se encuentran los think tanks, ¿no? Y entonces hablamos de que son estos entes que se encuentran entre el gobierno, entre la sociedad civil, entre el sector privado, que pueden incidir un poco en todas estas esferas, pero que no están específicamente en una y que dependiendo del contexto y del think tank se pueden alinear más hacia un lado o hacia el otro. Y por último hablamos del contexto en el que están los think tanks y los cambios que han tenido en toda la historia, ¿no? Entonces Enrique nos ponía la metáfora que pasaron de ser como la medicina de la sociedad a ser algo más
similar al marketing y que ahorita estamos en un momento en el que los think tanks son un espacio de encuentro, un change hub que sirven para reunir a las personas en un momento en el que el mundo está muy polarizado. Entonces, creo que hasta ahí sería el resumen. Perfecto, muchísimas gracias, gracias Jessica. No sé si es que alguien quiere tomar la palabra, comentar algo de lo que he comentado de Jessica o alguna reflexión que haya tenido. Eh, Perdón, ayer leía tu nombre diciendo Chiqui. Perdón, ya voy a cambiar. Bueno, yo creo que Jessica hizo un resumen súper preciso de el contenido de nuestra clase anterior. Algo que a mí me hizo meditar mucho de lo que revisamos es, primero, la importancia de construir una cultura en torno a los think tanks, ¿ok? Y tratar de encontrar algo que enfatizó mucho Enrique fue justamente que cada uno encuentre la forma de teorizar o de encontrar o conceptualizar la definición de un think tank. Y algo que también me gustó muchísimo en la presentación de los participantes del grupo es que existe una diversidad súper linda de temas desde medio ambiente, temas fiscales, temas de educación, temas de competitividad, temas de seguridad e inteligencia que nos permitió ver a través de los grupos de conversación más pequeños. Entonces me permite idear o pensar en que de este grupo pueden salir o se pueden fortalecer se puede fortalecer la metodología de think tanks en estos objetivos sociales que son tan importantes para empezar a fortalecerlos de una manera más estratégica en la agenda pública y también en la agenda del sector privado. Entonces, creo que Jessica nos ayudó muchísimo a recordar lo que pasó ayer y me permitió al menos hacer este pequeño análisis. Muchísimas gracias. Chiqui. María Fernanda, ya lo voy a para... Un gusto. ¿Alguien más que le gustaría compartir? Sí, buenos días a todos. Le habla ¿Antonio? Antonio Delía. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Antonio. Sí, tú sabes que me quedé bien reflexivo ayer justamente por un punto en particular, que es el tema de que cuando se habla de organizaciones que se pudieran catalogar como think tank, ¿no? Se imaginan organizaciones que no tienen ningún tipo de parcialidad. Y me pareció interesante el hecho de que la condición que uno sea apartidista o partidista, pues puedes hacer caso, no necesariamente no significa que no sea apolítico. O sea, ninguna organización es apolítica, y más cuando está en esta parte de evaluaciones sociales. Siempre hay una posición. Algunos compartimos, otros discrepamos, pero la condición misma de la característica de la organización, de que fijamos posición, que emitimos opinión, que generamos validación, que construimos data, por decirlo, ¿no? Las diferentes variantes que hacia dónde estén originados los syntax, genera una parcialidad. Entonces es importante contextualizar el alcance de la parcialidad que tenga la organización. Eso no le quita mérito, ni le va a quitar fortaleza. Al contrario, me parece que le da mucho más fuerza hablar claro y poner las cosas en su justo contexto, porque yo creo que eso es lo que en lo personal, o le digo, una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que el tema eso de lo políticamente correcto está como, en vez de ayudar, como que está desmoronando muchas estructuras, y a veces muchas organizaciones no hacen basado en su verdadera misión o visión, sino en lo políticamente correcto porque estoy amarrado a un financiamiento o a un compromiso. Yo creo que hay un tema de ética en los alcances, ¿no? Y a veces saber decir, mira, ¿sabes qué? Doy un paso atrás, sigo buscando, o con lo que hago, lo hago dentro de ese patrón. Entonces, me quedé como
pensando mucho en eso el día de ayer, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la reflexión, Antonio. Gracias, Jessica, María Fernanda y Antonio. Puntos importantes todos. Me gustaría comentar algunas cosas de las que he ido recabando ahorita. Importante es de lo que comentaba Jessica, que tenemos facilitadores de Estados Unidos, pero sí quería recalcar un punto, y ligado a lo que decía María Fernanda. Ustedes son también think tankers con diferentes niveles de experiencia, hay directores, ustedes tienen muchísima experiencia, entonces ustedes son también cofacilitadores de todo esto, o sea, sus experiencias, su aprendizaje, su vivencia es importantísimo también para el desarrollo del curso, la interacción con los compañeros. La idea no es hacer un curso que sea absolutamente receptivo con ustedes como participantes pasivos, solo que tenemos que tener un nombre para participante facilitador, pero sí esperamos y han sido seleccionados, por eso le pedimos una aplicación, por eso revisamos su perfil, que tengan un interés por el tema, que cumplan los perfiles, hay muchas personas con muchísima experiencia en esto, entonces sí es muy importante que podamos también aprender y conocer cómo es que trabajan los demás, y cómo es que podemos sacar de buenas prácticas de organizaciones de nuestros colegas también participantes. Luego, punto importante también, que creo que se relaciona con eso que comentaba María Fernanda, que es esa cultura de think tanks, que como grupo, o sea, a veces no nos damos cuenta del tamaño del sector. Muchas veces se trabaja de manera aislada o de manera dentro de países, pero ver el tamaño del sector y ver las redes y ver cómo podemos conectar nos ayuda también a posicionar el acto de ser un think tank o el acto de ser un centro de investigación o las diferentes formas de llamarse como actores dentro de la política y práctica. Entonces el trabajo en conjunto creo que también ayuda entre todos a posicionarnos como actores. Y importante también lo que comentabas, Antonio, sobre la independencia, que creo que es una buena entrada para lo que vamos a hacer hoy día. No conozco ningún centro ni ninguna persona que sea independiente. La investigación es en sí un acto que también uno decide. O sea, por más de que sigamos, obviamente, hay metodología, hay preguntas, pero la elección de las preguntas, el tipo de metodología que utilizo, el tema que trato, la forma en que lo abordo, ya estoy de cierta manera decidiendo, puede que no sea una ideología muy clara, pero sí estoy decidiendo la línea en la que voy a tomar. Entonces sí es bueno que los centros aclaren esta línea y la tengan, porque no hay problema, hay think tanks partidarios, eso quería también comentar, hay varios centros de investigación, hay países donde hay mucha cultura de centros de investigación dentro de partidos políticos, que la verdad me parece algo bastante bueno ahorita pensando en el Perú, en cómo estamos, que nuestros partidos políticos están, no sé cómo serán los de los otros países, pero los nuestros están catastróficos. El que existe algún centro de investigación pensando dentro de los partidos políticos un poco más allá, como con líneas largas, sería algo súper válido. Se entendería su línea, se entendería su ideología, se entendería para dónde van. Entonces no es, el ponerse en una posición no es en sí ni malo ni bueno, es lo que se hace con esa posición y cómo se trabaja. Tenemos que saber cuáles son nuestras líneas, movernos dentro de ellas y poder trabajar con nuestros donantes de esa manera, como claramente delimitarnos en la línea en la que sea. Nosotros no tenemos ninguna opción, perdón, ninguna opinión respecto a las líneas. Verán de entre ustedes que hay de todo tipo de ideologías y de formas, pero sí es importante que se sepa y que se trabaje dentro de las líneas que el centro considera importantes. Perdón, sigo un poco resfriada. Con esto, con este largo resumen, a menos que alguien tenga un pressing comment, como decíamos en las charlas en inglés, pasamos a la siguiente fase. ¿Alguien con algo urgente que le gustaría mencionar? Listo, pasamos a la siguiente. Me gustaría aprovechar esta sesión. La sesión que vamos a hacer ahora es sobre credibilidad, transparencia e integridad. Pero antes de pasar a eso, quisiera dedicarle unos 10 minutitos de nuevo a que se conozcan entre ustedes. Ayer la parte de conocerse entre ustedes duró un poquito, creo que solo han logrado conocer a un grupo de 3. Me gustaría entrar de nuevo por unos 10 minutos
a un grupo de 4 para que vuelvan a conocer a otro grupo de personas que están en parte de esto. Una vez que terminamos eso, empezamos con la sesión de credibilidad e integridad. Entonces, ahorita los vamos a asignar al azar a grupos de 4. Les comparto algunas preguntas que si quieren pueden hacerse. A veces es medio complicado de la nada entrar en frío, pero acá hay algunas preguntitas que que sugerimos. De identificar temas que tienen en común, dónde estudian, cuál es su formación actual y su trayectoria profesional. Esta es una pregunta que funciona, en castellano suena rara, pero en inglés era qué los hace reír, qué es lo más extraño en su oficina, cómo les ha afectado la pandemia, tanto a nivel personal, pero de repente a nivel profesional. El año pasado tuvimos una charla que están en nuestros TikToks, se las compartamos después, con un centro, con una consultora de investigación y el tema era cómo había cambiado la forma de hacer investigación en campo a raíz de la pandemia. Entonces no sé si de repente eso ha cambiado en ustedes, el modelo de negocio puede haber cambiado, de repente los temas, se vio que se dio mucho más poco tema de salud, no sé si eso cambió la forma en que ustedes se tuvieron que reorganizar. Entonces esas son algunas ideas con las que podrían empezar una conversación, y los dejamos en grupos de 4, si María José me ayudas a asignarlos al azar. Nos vemos en 10 minutos. Entonces, empecemos con el taller de hoy, que es un taller de credibilidad, integridad y transparencia, que es un tema que ha salido bastante. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya. En cualquier momento, si es que alguien tiene una pregunta, si es que quieren parar, no hay ningún problema, me paran y empiezan a hablar. Y de nuevo hoy día tenemos esto de Menti, que les voy a compartir ahorita. Me olvidé de abrirlo. Un segundito, perdón. Ya. Perdón, un segundo, se me desconfiguró la encuesta. Ya, ok. Ahora sí, todo listo. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre credibilidad, transparencia e integridad. Y para empezar me gustaría plantearles una pregunta. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la credibilidad? ¿Quién la tiene? Y si es diferente a integridad. Tenemos una pequeña encuestita para poder tomar las opiniones de todos. Y me gustaría que reflexionen y que pongan de nuevo en mente, y les estoy compartiendo ahí el código, que es 58558434. ¿Qué es la credibilidad? ¿De quién se dice que tiene credibilidad? ¿En qué momentos hablamos de credibilidad? ¿Por qué es importante? ¿A qué la relacionan? Siempre hablamos de credibilidad, que esta persona tiene, tal o cual persona tiene credibilidad, que tal persona tiene credibilidad o no, pero ¿qué nos referimos? ¿Qué es lo que ustedes entienden por credibilidad? La presentación de hoy luego va a estar basada en una investigación que hice hace un par de años sobre la credibilidad para centros de investigación, pero me gustaría conocer para ustedes qué es. Pues tenemos capacidad para generar confianza, alguien que cuenta con legitimidad, veracidad, congruencia en los actos y compromisos de una persona u organización. ¿Ok? Entonces vemos que tiene que decir y hacer de cierta manera, congruencia entre decir y hacer, generar confianza, buena imagen, que la información no tiene sesgo, voz que genere confianza. Empezamos a encontrar algunos patrones. Ya tenemos el tema de confianza como principal, el tema de la congruencia entre actos y voz como otra,
Claridad, eso está muy, muy interesante, la claridad. Una cualidad que le atribuye a alguien que le permite hacer lo que dice o hace. La persona que dijo claridad, le gustaría comentar un poquito a qué se refería, porque es una idea interesante. Gracie, buenos días. Gracie, ¿cómo Una estás? persona, credibilidad, para mí es aquella que dice, pero sus hechos reflejan también lo que hace, es decir, es claro y en sus ideas y así lo demuestra en sus hechos. Perfecto. Veo también capacidad para brindar argumentos, no con el ánimo de convencer, sino fundamentar opiniones. Una entidad que goza de prestigio, acá hay otra idea nueva, el tema de prestigio. Rigurosidad técnica, también vemos, empezamos a identificarle algunas características más organizacionales también. Confianza, transparencia, capacidad de comprobar lo comentado, que sus actos y lo que veas pues, puede ser verificable. ¿Ok? Tenemos la creatividad. Y luego, ¿credibilidad es lo mismo que integridad? ¿Sí o no? Una resounding no, como, aunque pueden, temas que sí. Las personas que respondieron que sí, no quiero ponerlos en esto, pero ¿por qué equipararían credibilidad con integridad? No sé si les podrían comentar. Sí, porque veo un par de personas que sí los encuentran más similares. No sé si a alguno le gustaría comentar por qué la credibilidad sí le parece como más parecido a integridad. O en los que no, ¿por qué no es lo mismo que integridad? ¿Alguien se anima? Gabriel Duarte. Hola, buenos días a todos y todas. Yo creo que, digamos, no creo que sea lo mismo porque, digamos, no necesariamente alguien en quien confíes ciegamente de lo que dice va a ser necesariamente íntegro, o no quiere decir que la credibilidad va ligada a que lo que está diciendo sea verdad. Creo que eso se gana un poco con la reputación y un poco también, digamos, con qué tanto pueda conectar con las personas. O sea, vemos presidentes en Latinoamérica que sus discursos son creíbles, a pesar que si hacemos un fact-checking, no tienen, no, o sea, hay errores dentro de lo que está diciendo. Y pues obviamente está mintiendo, entonces la integridad creo que va un poco más ligada a el poder decir las cosas sin ningún sesgo y que sean verdades. Ok. Una idea interesante que voy a regresar después es lo de creíble. John, si puedes hablar tú y David. Hola, ¿cómo están? Pues creo que depende mucho de qué tipo de enfoque se está tratando de dar, ¿no? O sea, la integridad. Si hablamos de integridad de la organización o de la entidad que es emisora, digamos, de los datos, de la información en particular, pues sí, tal vez no habría cierto balance o equiparación, tal vez sería o dependería de elementos subjetivos. Pero si hablamos de integridad de los datos o de la información que se está presentando, estamos entendiendo que no es alterada, ¿no? Que en la ciencia de datos, por ejemplo, que se está manteniendo estos datos de manera inalterada o no se está, digamos, incorporando elementos de manera maliciosa. Entonces hablamos de integridad de la información. Pero no, esto es muy diferente, digamos, al tema de la integridad de la misma organización de la entidad emisora, que depende de muchos otros factores y sobre todo el tema de legitimidad. Ok, perfecto, muchas gracias, John. Tenemos otro día también como legitimidad y diferencias entre la integridad de la data y si es que es creíble la organización. David, tu comentario y luego continuamos. Sí, yo me voy más a la parte de valores. La integridad es un valor que a veces lo defino como es la puesta en práctica del conjunto de valores, del resto del conjunto de valores. Entonces, desde ahí tiene que ver con el fuero interno de las organizaciones, de las personas, en la aplicación de todos esos conjuntos de valores. Y en esa aplicación se convierten entonces en integridad. Es decir, no podemos tener de manera aislada, por lo menos
de manera aislada la honestidad, es decir, no podemos ser honestos para los clientes, pero deshonestos para los trabajadores internos, o deshonestos con la familia, pero deshonestos para otras personas. Entonces, es decir, la integridad siempre viene siendo como la aplicación tanto en el foro interno como externo de ese conjunto de valores en todo momento. Y desde ahí la credibilidad yo la veo más como la percepción de la puesta en práctica, o ya sea de la confianza, de la legitimidad, es decir, la credibilidad ya viene siendo esa percepción que se tiene sobre lo que comentan las personas o sobre lo que se piensa de allí. La credibilidad no necesariamente tiene que ser real, la credibilidad está más en el ámbito, para mí, de la percepción o la legitimidad. Muchísimas gracias, David. Voy a parar ahí los comentarios hasta la siguiente vez para poder avanzar. Y algunos puntos importantes de lo que comentaron. Y me quedo con lo que comentaste tú ahorita, David, en la mención del otro. Entonces, tenemos que la integridad es más bien algo que va alineado con los valores, de realizar las cosas de manera honesta, de ser coherente, de ser consecuente, de realizar las cosas de cierta manera. La credibilidad más bien viene otorgado por un otro. Uno puede tener credibilidad para un grupo sin tener integridad. Perdón, eso está en inglés, se lo voy a ir traduciendo. La definición de credibilidad desde la psicología, los estudios psicológicos de la percepción, es que la credibilidad está en the eye of the beholder, como está en el ojo de las personas. Una misma organización puede tener muchísima credibilidad para un grupo y poquísima credibilidad para otro. Eso lo vemos mucho ahorita en este ambiente polarizado en el que estamos. Hay ciertos factores de las organizaciones que hacen que, independientemente de que si tengan integridad o no, como analizado objetivamente, tengan credibilidad para unos grupos y para otros. Entonces, la credibilidad es la percepción para una persona que el otro, la entidad o la persona, les va a proveer información que es correcta y real. Esto no tiene que ser verdad, pero es verdad para la persona que le está otorgando la credibilidad. La credibilidad se otorga por sus usuarios. Entonces, la credibilidad se construye en la interacción de las características, de las cualidades de la organización, de las circunstancias actuales y del objeto que está siendo evaluado y del evaluador. Entonces es una interacción de varios factores. Pero en resumen, cuando uno le otorga credibilidad a alguien, se entiende que esa persona le va a dar información real. Una fuente con credibilidad es que le está dando información que ustedes confían que es verdad. Entonces, en función a esa premisa, hicimos una investigación de qué factores podían afectar la credibilidad de un centro de investigación. Entonces, tenemos que muchas personas tienen acceso a diferentes tipos de información, cada uno tiene diferentes backgrounds, cada uno tiene diferentes características. Entonces, la credibilidad de un centro de organización está dada por muchos factores. Encontramos algunos factores en común que ganan y ganan y pierden interés en función al centro. Entonces les vamos a comentar algunos de los factores, pero antes quería preguntarles si ustedes piensan o qué factores creen que afectan la credibilidad de un centro de investigación. Sé que había un par de personas que habían levantado la mano, no sé si quieren continuar con esta pregunta. ¿Qué factores o qué características o qué cosas pueden afectar la credibilidad de un centro de investigación? Bueno, yo había levantado la mano. Sí. Precisamente coincidiendo con John en el tema de que la credibilidad es algo externo, es totalmente del contexto, no solamente de la calidad del trabajo, que yo diría ese es un principal elemento que puede afectar la credibilidad de un think tank, pero también de repente los intereses que puede estar afectando. Y si estos intereses o grupos afectados de repente pudieran incluso hasta desarrollar campañas de desprestigio, ¿verdad? Que también se puede afectar incluso el mismo gobierno
Acá en México se da mucho, en particular en este gobierno, que se desprestigian organizaciones que hacen investigación y que no concuerdan con los datos del gobierno. Es cuanto. Gracias. Sí, me parece muy importante lo de las campañas de gobierno. Eso sucede mucho bueno, hay varios países en los que lamentablemente está sucediendo. Y sí, son factores importantes que pueden afectar la credibilidad. Esas campañas masivas de comunicación afectan la percepción de las personas. Le doy la voz ahorita a Jonathan y Shara y continuamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente un centro de pensamiento, un tanque de pensamiento que trabaja con integridad, es decir, con procesos muy fiables de investigación, con controles de la forma de comunicación, puede ganar mucha credibilidad, pero los factores que afectan la credibilidad, además de estos intereses que muy bien apuntaba el colega, yo diría que uno de los elementos que afectan tiene que ver con el financiamiento de los centros de pensamiento. ¿Quién lo financia? Puede ser motivo de una discusión social que le limite la credibilidad. Y aquí pongo el ejemplo en Guatemala, por ejemplo, hay mineras interesadas en la discusión y se acercan a centros de pensamiento como el ICEFI, por ejemplo, para intentar tener investigaciones que lleven el logo del instituto y con esto poder decir, miren, si tal instituto que tiene muy buena credibilidad dice esto, bueno, entonces quiere decir que sí es correcto. Y así hay otras organizaciones que se acercan a los centros de pensamiento para ganar un poquito de ellas credibilidad. Esto tiene una afectación enorme para cualquier centro de pensamiento, por lo tanto hay que cuidar incluso quién financia las investigaciones y el trabajo que hacen. Efectivamente, Jonathan, es un aspecto súper importante y es algo que dentro de cada centro que va con lo que me comentaron antes de la línea ideológica que quieren seguir, también es la línea financiera y lo que quieren hablar. Hace un tiempo hice una investigación sobre el financiamiento privado en centros de investigación y hay unos que se alejan completamente y otros que marcan la pauta. Me pareció interesante que había unos casos en los que algunos centros que se negaban a recibir fuentes de gobierno, mientras que otros se negaban a recibir fuentes privadas, porque era la línea que habían establecido. Los que no hacían contratos con gobierno decían que el trabajar con el gobierno les iba a dar la credibilidad para poder criticarlos. Los que no querían trabajar con el sector privado, que decían justo lo que comentabas tú, que el asociarse con ciertas empresas privadas les podía quitar credibilidad para discutir o para criticar ese sector. Entonces, no hay una respuesta correcta para todos, sino depende de lo que quiere hacer el centro, tiene que medir con quién puede recibir financiamiento y de quién no. Perdón, Shara y María Los Ángeles, y con eso sí, perdón, ya cerramos para pasar a la siguiente. Yo me sumo a lo que compartían los compañeros. La fuente de financiamiento, pues, como bien compartían, creo que es una parte crucial de la parte de la credibilidad, pero también un factor que yo considero importante es la parte de comunicación y timing. En muchos casos, ciertos tanques de pensamiento, cuando pasa algún evento político, social, pues obviamente tienen una comunicación un poco más activa, más agresiva, y cuando pasan otros momentos sociales o políticos similares, también es como que guardan silencio. Entonces también es como ese juego de comunicación timing que a veces es un poco confuso para el usuario o para la sociedad, porque uno dice, ok, ¿por qué en este momento sí tuvimos como esa bulla, ese ruido, y por qué cuando pasa esto no? Entonces también pienso que es importante saber manejar esa parte de timing comunicación. Qué buen punto, Yara, lo de la confusión por el usuario, que creo que va relacionado con la mención de claridad hace un tiempo. Ser una fuente que constantemente, que tenga la misma respuesta dentro de los diferentes problemas que afectan a la sociedad. María Los Ángeles. Sí, buenos días. Bueno, completando un poco lo que han dicho los compañeros, bueno, yo tenía aquí la imparcialidad, que bueno, va relacionado mucho también con la fuente de financiación. Lógicamente, si un centro de pensamiento está financiado pues, por un grupo político, pues bueno, a mí ya me resta credibilidad por cuáles son, bueno, pues los resultados, los que saca, que no sé si están sesgados hacia ciertas ideologías, ¿no? También lo que acaban de decir, bueno, el saber comunicarlo. En la vida hay que ser bueno, pero hay que parecerlo, ¿no? Hay que decir, mira, soy bueno y hago esto.
la transparencia, que está ligado, bueno, pues a la fuente de financiación, y añadiría pues el prestigio también de los investigadores. A mí me da una cierta credibilidad que los centros de pensamiento estén formados por ciertos investigadores, con lo cual, bueno, se supone que esos investigadores con ciertos prestigios pues siguen una metodología adecuada, un tratamiento correcto de los datos, de la información, etcétera. Gracias, María Los Ángeles. Lo que comentas resuena con lo que ha comentado María Andrea también en el chat de la atención a la calidad de la investigación. Y eso es crucial, o sea, la razón de ser de los centros de investigación es generar en parte investigación, entonces no se pueden dar el lujo de tener información, de tener investigación de baja calidad. Entonces, sí, todos los factores que han comentado son importantes, afectan a la credibilidad, así que empecemos un detalle a explorarlos uno por uno. No sé por qué se me demora en pasar los slides. Ahí está. Entonces, esto es un análisis que hicimos. Van a ver varios de los temas que han comentado de repente llamados de otra manera. Pero encontramos que las alianzas y las redes de las que usa y tiene un centro de investigación les ayudan a ganar o a perder credibilidad. Ojo, todo esto es a ojos de ciertas personas, porque las redes que tienes te pueden abrir puertas para un grupo y te pueden cerrar puertas a vista de otras personas. Es más difícil, pero sí es posible mantenerse como Suiza en independencia. Hay centros que utilizan ciertas redes para mantenerse con mayor credibilidad para todos, pero en la mayoría la conexión con ciertas redes y con ciertas afiliaciones te puede abrir o cerrar puertas. Las alianzas, las conexiones, les proveen a los centros de investigación acceso y conexión con varios actores. Entonces, si es que uno está conectado con personas de gobierno, con personas de los medios, eso le genera mayor credibilidad o a veces los invalida. Entonces, si es que son parte de la red de Atlas Network para personas de libre mercado, dentro de todo ese grupo eso te da cierto prestigio. De repente para grupos de otra línea, eso te quita más bien prestigio. Entonces, cuando uno evalúa las redes de un centro de investigación, hay que ver qué información estoy dando o que estoy dando al público por ser parte de esa red o por esas conexiones que tengo, y qué beneficios me da el acceder. Todas estas variables o factores que les estoy comentando son amplias, en el sentido de que no es una receta tal cual, sino son cosas que les pediría evaluar en su propia organización para ver cómo están definidas y acceso a qué les da y credibilidad con quién les podría estar generando. Algo muy importante también para la credibilidad que no vi comentado es el impacto pasado. Los centros que han tenido algún impacto suelen tener mayor credibilidad de base. Eso no significa que los centros nuevos no vayan a tenerlo, pero tienen que trabajar más en los otros factores. Si es que ya has tenido un impacto sostenido en la discusión, los políticos te llaman para que hables, los medios te llaman para que hables. Entonces, la performance pasada no te garantiza resultados, pero sí en los ojos de las personas es como una medida proxy para decir si es que este centro de investigación tiene o no credibilidad. Genera en unas investigaciones, en Canadá, que los policy makers evalúan a los académicos que ya habían tenido un impacto positivo como mejores investigadores y como mejores asesores. Independientemente de que lo hayan sido o no, la relación pasada, la conexión, más un pequeño impacto pasado, automáticamente los validaba más a los ojos de los policy makers. En psicología eso se llama el efecto de halo. No sé si es que hay algún psicólogo aquí, yo soy psicóloga social de profesión, y me gusta mucho utilizar la psicología para explicar estos fenómenos o esas acciones sociales. Entonces, el efecto de halo es que una persona ya nos genera, le vemos una característica positiva, le empezamos a asociar otras características positivas, las tengo o no. Lo mismo sucede con las características negativas. Entonces, tener un mal impacto, tener un impasse en los medios o tener una mala prensa, te puede generar un efecto de halo también negativo, te empiezan a asociar otras características. Eso se ve mucho ahora cuando estamos viendo los problemas de polarización. No sé si ven que
a un centro se le empieza, o a alguna persona se le empiezan a asignar cada vez más características negativas y se evalúa todo lo que hacen como negativo, independientemente si es que la acción específica sea positiva o no. Eso es lo importante también de la credibilidad. Hay un dicho en Perú que probablemente sea de toda Latinoamérica de haz fama y échate a la cama. No sé si lo conocen ustedes también, pero es en parte esto, es tu impacto pasado te genera cierta fama que te puede ayudar a abrir o cerrar puertas. La independencia intelectual, que es algo que varios han comentado, que desde que escribí este paper inicialmente, el nombre que más me gusta ahora, más que independencia intelectual, sería autonomía intelectual, que es lo que conversaba Kike ayer, porque la independencia no es que somos realmente independientes, pero podemos ser autónomos dentro de las fuentes de financiamiento con las que contamos, dentro de los parámetros en los que nos movemos. Entonces, eso se refiere a autonomía para poder decidir tu agenda de investigación, autonomía para poder decidir los métodos, para poder decidir las líneas en las que sigue, autonomía para poder decidir si sigo con esa fuente de financiamiento, no sigo con esa fuente de financiamiento, sí acepto fuentes del Estado, pero con esas características. En esta investigación que les comentaba sobre el sector privado, las personas que trabajaban con el sector privado hacían unos lineamientos muy claros. Por ejemplo, perdón, estoy un poco con tos, decían, ok, vamos a trabajar con el sector privado para hacer consultorías, pero no hacemos análisis del sector, no hacemos análisis que no vayan a ser públicos. Los resultados tienen que ser públicos y eso lo escribían dentro de su contrato. Entonces, eso les daba la autonomía. Otros colegas en Georgia, el país, no el centro, no el estado de Estados Unidos, que hacían mucho análisis macroeconómico y trabajaban mucho con estadística, establecían desde el contrato los parámetros y las, perdón a los que sean investigadores más profundos, más estadísticas, voy a probablemente decir cosas que no están tan correctas, pero decían qué tipo de análisis iban a utilizar, cuántos tipos de iteraciones, si es que iban a hacer un factorial, no sé, ortogonal, si es que iban a hacer un cluster, qué tipo de cosas iban a hacer, para que el cliente después no les cambie la data y la forma de hacer la investigación. Entonces, a eso me refiero con autonomía, poder definir sobre eso, y eso es algo que se debe compartir también. Muchos centros también comparten su data, cada vez que compartir los resultados, todo esto te genera una percepción de autonomía. Importante, no me acuerdo quién comentó esto, de que no es solo importante ser, sino parecer. No es solo importante ser intelectualmente autónomo, no es solo importante tener buenas conexiones, no es solo importante tener buena calidad de la investigación, sino hay que parecer, hay que enseñar que uno lo hace. Entonces la autonomía te señala la confianza, el trustworthiness que puede tener un centro, entendido como la capacidad y la voluntad para hacer recomendaciones independientes. Entonces, cuando uno es visto como tener autonomía intelectual, se ve con más confianza, las personas tienen más confianza en los que van a dar recomendaciones basadas en su experiencia y en la data, y más que en intereses personales o la organización. Otro tema importante que mencionaron ustedes también era la transparencia. Entonces, transparencia no solo en disclosing funding sources, pero sino también tu agenda, cuál es tu agenda de investigación, cuáles son sus afiliaciones, quiénes son tus partners, tus conflictos de intereses. Es importante mantenerlos abiertos y comunicarlos para generar más credibilidad. Ahora, la transparencia, y como se verán varios factores, es más importante para unas personas que para otras. En algunas investigaciones se han encontrado que para ciertos grupos ideológicos la transparencia no les es importante, les da igual de dónde vienen los fondos o de quiénes son la agenda, mientras lo que digan está de acuerdo con lo que ellos piensan. Entonces, todos estos factores no los tomen como siempre tengo que ser así, sino tienen que evaluar en función a su centro, a sus actores, con las personas con las que van a trabajar,
Estas son recomendaciones en general, pero no es una receta para tener credibilidad en automático con todos, para que la credibilidad se otorga. Son sus grupos de interés lo que les van a dar o quitar la credibilidad. Dicho eso, no estoy diciendo que no sean transparentes, nos abocamos en general por la transparencia en todo sentido, pero no significa que sea una receta automática para transparencia. Ahora, la transparencia como señala, o signals en castellano, ¿cómo sería una buena palabra? Como un indicador de independencia intelectual, de integridad, de calidad de la investigación y de respeto para las normas democráticas. Cuando no se tiene, se ven obscurecidos y las personas suelen dudar. Les voy a pasar un videito después, está en inglés, pero se los paso. Les hacían la pregunta, estaban en la presentación de Kiki ayer, no sé si lo pudieron ver en su tiempo después, hacían una pregunta a personas del Reino Unido sobre qué era un think tank, y mucha gente comentaba que son lobistas, ¿no? Se equipara mucho a los centros de investigación con ser lobistas de ciertos funders. No sé si en sus países está también esta idea de que hay ciertos donantes que solo financian para cierto tipo, y el ser o no financiado por estos donantes te pone una cruz o te elevan en el debate público. Entonces es importante la transparencia para que no nos saquen trapitos sucios después, porque no hay una de las peores cosas en la credibilidad es que nos saquen trapitos sucios de cosas que ni siquiera eran negativas. Entonces, por eso es importante la credibilidad. Contamos una historia hace un tiempo, perdón, está con... no sé si hay alguien acá de FUSADES, ¿no? Hace años, cuando estaba haciendo esta investigación, fue el tema de los Panama Papers. No sé si se acuerdan de eso. Entonces salió que FUSADES tenía cuentas afuera, creo, que no era algo que habían escondido, no era algo que estaba penado por ley, no era algo que estaba como que no era legal, simplemente era algo que no había sido, esto va en contexto, así que lo cuento acá. Era algo que en ese que no lo habían relevado como tanta importancia. En el momento que explotaron los Panama Papers, se vieron en una tormenta mediática, atacados por varios puntos, porque el contexto hizo que la transparencia se vuelva importante. Entonces, ese factor que antes no era importante, le generó muchísimos problemas de credibilidad y salieron en medios y demás. Entonces, perdón, me adelanté para hablar de contexto, porque una acción de algunos otros factores puede subir o bajar importancia según el contexto. Entonces creo que alguien mencionó eso, la importancia del contexto, de lo que está sucediendo en ese momento, porque hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo para ver qué cosas van a poder sumar o restar a nuestra credibilidad. No sé si es que hay una pregunta hasta ahora, porque me doy cuenta que estoy hablando bastante, no les he dado tiempo de pausa, pero si es que si es que estamos bien, terminamos con esos 3 factores y pasamos a preguntas. Hablamos de transparencia, credenciales y autoridad. Aquí vamos con las credenciales y calificaciones que tienen los actores del centro, de sus doctorados, pasos por el Estado, distintos puestos que hayan accedido. Todo eso acumulado le genera le genera credenciales y le genera autoridad, y eso también señala o utilizo la palabra en inglés, indica credibilidad. Las credenciales son perdón, heurísticos comunes. Un heurístico es un atajo de la memoria. Entonces, si yo sé que, no sé, habría saliendo María Fernanda ha estudiado en una universidad que yo considero que es buena, automáticamente voy a creer que es una buena investigadora. Si yo sé que Jonathan ha trabajado en tal organización que son muy hábiles en generar estudios macroeconómicos, automáticamente voy a pensar que Jonathan es bueno haciendo eso, independientemente si lo sean o no. Entonces las credenciales que como en conjunto tiene su centro y la autoridad que haya podido recabar a lo largo del tiempo, va a afectar también cómo son percibidos.
En algunos casos el revolving door con el gobierno funciona para bien y en otros funciona para mal, pero siempre genera un efecto. Con el revolving door me refiero a que hay muchos centros en los que pasan, están trabajando en centro de investigación, pasan a trabajar en el gobierno, en la gestión local, y luego regresan al centro. Eso en muchos casos te da esa autoridad o las credenciales de haber trabajado, te puede sumar al centro. Pero ojo, de nuevo, el contexto nos va a marcar la pauta, y el mismo centro también nos va a marcar la pauta de qué es positivo y qué no es tan positivo. Entonces, con esto es que de dónde provienen y dónde han trabajado sus investigadores, les va a sumar o les va a restar en momentos específicos a la credibilidad de su centro. Se me pone siempre. Otro punto importante, mientras la computadora decide avanzar, es la calidad de la investigación. La calidad de la investigación, perdón, vayamos en comunicaciones. Ya, las comunicaciones y la visibilidad, que creo que es algo que comentó, no sé si Yara, son las diferentes formas en las que un centro de investigación se comunica con su público, cómo se presenta y en qué momento habla, el tiempo, la comunicación constante. Todo eso genera percepción de que ustedes son una fuente creíble y constante. Hay varias investigaciones bien interesantes sobre páginas web. O sea, solo el diseño de su página web. Una página web bien diseñada, accesible y con información suficiente de quiénes son, cómo son, automáticamente les da una mejor percepción por los lectores que una página web que se ve antigua, que se ve no actualizada, que se ve vieja. Lo mismo con sus redes sociales. No, o sea, postear un montón de momento, luego no postear nada, eso es lo que creo que comentaba, como que la no coherencia, que es lo que comentaba ustedes al inicio, y la no estabilidad en sus comunicaciones, también genera baja de confianza. Con esto quería decirles también que, lo de comunicaciones y las páginas web. Una cosa que tenemos en los think tanks es el directorio de centros de investigación a nivel mundial, que los invitamos, es que no están sus centros a inscribirlos, y para eso yo he personalmente revisado las páginas web alrededor de 4.000 organizaciones. Entonces, les puedo decir que el tipo de web que tienen, o la información que tienen, el tener un buen about section, su visión, su visión bien establecida, los proyectos, su staff, quién es su director. Muchos centros, es sorprendente, no comparten quién es la directora o quién es el director. Muchos centros no comparten quién es su staff. Y el tener todo eso público te da muchísima velocidad y mucha credibilidad para sus públicos. De repente no para el público que siempre los lee, pero un público nuevo que llega y no sabe quiénes trabajan ahí, quiénes son, qué hacen, quiénes los financian. Su web ahora es como como la ventana de sus ojos, como los ojos, la ventana a su organización, y es importante que comunique bastante. Muchas veces nos olvidamos de compartir, no solo compartir lo que publicamos, sino compartir quién trabaja. Y es importante poner eso, correos de acceso. Muchos centros me sorprendía que no tenían su dirección o dónde estaban ubicados, lo que hace que la percepción de credibilidad suba o baja. Y para ir terminando tenemos dos. La calidad de la investigación. Lo peor que puede tener no es algo que siempre esté puntero en la percepción, pero como decía Diane Son, para los que les interesa, Diane Son es una académica que habla sobre el centro de investigación, está en sus recomendaciones, nota de referencia, que decía, el peor destino para un think tank es que sea visto como dando investigación de mala calidad. Entonces, la calidad, el rigor, los peer review internos, lo que sea, peer review methods son importantes de tener. No siempre están en la puntera, no siempre es lo primero que piensan, pero si no se tiene, es como que se te cae la casa, es como los cimientos del centro de investigación. Y rápidamente, la ideología y los valores. Esto es lo que contaba con lo de las líneas. O sea, el tener cierta ideología y ciertos valores te va a abrir o cerrar puertas con ciertos grupos. Entonces, si se quiere uno mantener una línea neutra, es bien importante que la línea se mantenga neutra y se comunique como neutra. Si uno tiene una línea de cierta manera,
que se comunique las líneas que se tenga, porque esconder la línea que uno mantiene les va a afectar la credibilidad. Y con eso termino, me demoró un poquito más de lo que pensaba. ¿Hay alguna duda o consulta o comentario, reflexión a esto? ¿Algo que les resuene, algo que no les resuene, algo importante que de repente faltó? Yara. Me parece eso curioso sobre cómo también nos mostramos a los usuarios, porque yo veo que es como a nivel América Latina o en la región, como que siempre tenemos como esa barrera de querernos presentar justamente o de decir quién es el staff, por ejemplo. Pienso que es algo como cultural y no sé si alguien más puede compartirlo de algún otro país, pero siento que es como muy latinoamericano, que no nos gusta compartir cierta información. Por ejemplo, y pongo un ejemplo que puede sonar absurdo, pero se me hace como esa analogía. Cuando alguien está vendiendo en redes sociales, incluso hasta poner el precio. Solo ponen así como que vendo, por ejemplo, tal cosa, no sé, vendo un estuche para lapiceros. Y todo el mundo empieza, precio, inbox, información. Entonces, somos como un poco celosos, incluso en cosas tan pequeñas como eso de compartir la información. Sí, un pequeño comparación. Con esto el directorio también publicamos un análisis en el que comparamos el número de staff, género de los directores, income de la organización, y me cuesta mucho encontrar el número de staff en los centros de investigación de Latinoamérica. No se comparte. Tampoco se comparten mucho los centros de África. Los centros de Estados Unidos comparten eso, pero no comparten su income. Los centros de Europa comparten todo. Entonces, sí hay diferencias regionales en lo que se comparte en redes. Perdón, quería sumar a eso, Yara. Ana. Quizás acá en Venezuela una de las cosas que pasa es que como se ha criminalizado la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, si bien es cierto quienes somos voceros de las organizaciones ponemos nuestra cara y nuestro nombre, pero también es por razones de seguridad. Al menos en Venezuela tú no quieres ser sometido a una campaña de escarnio público que existe, eso que tú decías anteriormente, por ejemplo, aquí está casi criminalizado recibir financiamiento, no sé, de la USAID, por ejemplo, USAID, porque ¿por qué? Porque, bueno, es el imperio y todo lo que tenga que ver con el imperio es perseguido. Entonces, bueno, en ese sentido, eso explica en algún momento por qué tú al entrar en las páginas web de algunas organizaciones no encuentras cuántos somos, quiénes somos, precisamente también por razones de seguridad. Que lo lógico sería saber, o sea, que tú pudieras precisamente encontrar esa información que tú dices. Eso es muy importante, Ana, perdón, gracias por traerlo, porque sí, efectivamente depende del contexto. Hay lugares, como dices, que están perseguidos y no se recomienda ponerlo bajo ningún punto de vista. Sucede también mucho en los Balcanes, sucede también en algunos países de África, sucede también en Pakistán, sucede también en varios países. Entonces sí, o sea, las recomendaciones que se han dado son a nivel general, pero es efectivamente que en algunos lugares no es recomendable ponerlo por protección y la seguridad del staff. Joana, el último, y tendremos que cerrar, perdón, Antonio, porque si no se nos acaba el tiempo para el otro ejercicio. Muy rapidito y muy en la línea de lo que comentaba Ana, justamente creo que el tema de la diferencia en el nivel de información pública disponible en las páginas web de las organizaciones tiene que ver con los contextos y con las experiencias que tienen esas organizaciones en los países en que surgen. Y es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua, pero también ahora mismo es el caso de El Salvador, es el caso de Guatemala, donde hay incluso es el caso de México, que algunos financiamientos, algunas organizaciones hoy están fuertemente cuestionadas desde el poder. Y no es un cuestionamiento, una voz pública o una opinión pública que se pueda generar, sino que es una estigmatización desde el poder sobre el trabajo que hacen. Entonces hay cierto cuidado o cierta protección para las personas que se involucran en estas actividades, que dan información, que hacen investigación. Y el otro tema es aquellas personas o aquellas think tank que
tienen trabajo de campo y van a enviar a campo, aparte de sus equipos, tienen que tener también un doble cuidado. Y también los financistas y las contrapartes han sido flexibles en aceptar que cierta información no se ponga en las páginas web, que no los nombres como socios, porque nombrarlos como socios descalifica en los contextos donde se está operando totalmente el trabajo. Y no solamente lo descalifica desde un punto de vista de calidad del trabajo o de cuestionamiento del trabajo, sino que los criminaliza y los puedes poner en el peor de los casos en una situación de exilio o de cárcel. Muchas gracias por compartir, Joana. Sí, es importante ver el contexto. También podría ser preguntar una mala práctica. Ok, conversamos de esa después. Ahorita necesitamos pasar al break. Hagamos el break en pequeños grupos. Los que quieren seguir conversando tienen 10 minutos pongamos, perdón, 8 minutos para que nos dé tiempo para la siguiente sesión. Nos vamos todos a grupos de 4. Los que quieren apagan su cámara y su video y se van a tomar un café, y los que quieren se quedan conversando. 8 minutos y volvemos. Espero haya tenido un buen break, hayan podido recargar café o conversar. Creo que ya estamos todos. Entonces vamos a la segunda fase de esto. Ya. Ahora lo que vamos a trabajar es un trabajo en equipo con una herramienta que se llama The Transparify Think Tank Integrity Check. Vamos a hacer Transparify, para los que no los conocen, es una iniciativa que proporciona una calificación global de la transparencia financiera de algunos think tanks y organizaciones sin fines de lucro. En el link les vamos a colar al PPT, van a poder entrar, postulan toda su metodología sobre cómo analizan si es que un think tank es opaco o comparte sus fuentes. Y a principios de 2017, Transparify hizo un taller sobre cómo gestionar los riesgos para la reputación. Y ese taller nació el Think Tank Integrity Check, que es una herramienta que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar una versión reducida de esa herramienta porque tiene como 40 casos. Ahorita les he presentado 18 que he traducido. Y en grupos también de 4 les vamos a presentar una versión reducida de esta herramienta. Entonces lo que les vamos a pedir es que en grupo trabajen. Les voy a presentar algunas declaraciones. Lean el caso y decían si está bien o si no, si eso es inaceptable. Para cada caso deben pensar las siguientes preguntas. ¿Estaría de acuerdo en hacer esto o no? ¿Podría esto comprometer la independencia e integridad intelectual de la organización? ¿Por qué están tomando esa decisión? ¿Y qué implicancias tendrían sus actos? Reflexionen en eso con cada caso. Tienen que tomar una decisión como grupo y tienen que decidir si sí o si no. Claramente les estoy pidiendo que pongan en negro o blanco cosas que son absolutamente grises, pero esa es la riqueza de la discusión. Más importante de lo que decidan, lo importante es cómo lo reflexionen. Y esto lo pueden trabajar después en su centro, porque a veces es interesante ver lo que uno considera bien, para otros no está bien. Y muchas veces no se tienen unas líneas claras dentro de las organizaciones. Y registren sus respuestas en el form que les voy a compartir. Este es el form. Andrea, disculpa, ¿solo puedes compartir la slide pasada? ¿Cómo? ¿Puedes compartir la slide pasada? ¿Esta? Sí, gracias. Ya. Y cuando hablan el form, esto es lo que van a ver. Por cada grupo van a ver esto, están las indicaciones de nuevo ahí, y les van a presentar casos. Pongan su número de grupo, que es el número en el que están acá, una persona que se encargue de eso por grupo, no todos a la vez. Lean el caso, por ejemplo, su donante solicita ver un estudio que financió a una semana de la publicación, para que su equipo de comunicaciones y medios puedan prepararse para el día de lanzamiento. ¿Eso está bien o no? Eso es inaceptable. Cada persona puede dar una respuesta distinta. Cada organización de repente tiene políticas distintas. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer es, en conjunto, ustedes asumir que son una organización y responder si entre todos les parece si está bien o no. Voy a pasarme de grupo en grupo por si acaso tienen unas preguntas, pero hagamos esto por 25 minutos y luego regresemos para una breve sesión final de 10 minutos de plenaria en equipo. María José, si me ayudas, por favor, mandando al azar en grupos de 4. ¿Listos? Creo que estamos ya todos.
antes de ver los resultados, ¿qué tal les pareció el ejercicio? Sé que a varios les deben haber faltado muchas de las preguntas. El link se queda con ustedes y les recomendaría, si es que les ha gustado, que lo hagan con su propio equipo, en su organización, porque les va a ayudar a identificar por las conversaciones que escuchaba, había personas que hablaban de que les iban a hacer faltas políticas de contratación, políticas o cómo trabajar con donantes. No es necesario que tengan políticas establecidas muy burocráticas, pero sí los va a poder ayudar a definir qué cosas está bien y qué cosas no está bien para poder manejar su credibilidad. Entonces quería compartirles, dice, nos faltaron preguntas pero platicamos mucho, sí. Quería compartirles las respuestas. La herramienta se la pueden bajar en inglés también completa, tiene más casos, y quería compartir con ustedes qué cosas dijeron que vimos entre todos. Nos vamos a pasar 5 minutitos, si es que hay alguien que se tiene que ir. No, entiendo que nos estamos pasando la hora. Tenemos entonces las respuestas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 de los grupos. Creo que le ha faltado un grupo que marque como sus respuestas, pero va bien. Entonces, la primera pregunta, que solicita ver un estudio que financió, parece que eso está de acuerdo con todos. Luego tenemos lo de contratar a un experto para el proyecto de investigación. Y acá tenemos un grupo, probablemente son 2 personas que dijeron que sí está bien, y la mayoría que dijo no, que no es aceptable. ¿A alguien le gustaría comentar por qué sí o por qué no este caso? Daniel. Bueno, en nuestro caso comentamos que es inaceptable por temas de conflicto de interés. Sí hay una clara ventaja de obtener información reservada del ámbito de la industria y esta persona la está ocupando de manera para generar intereses privados y pues es un caso de, por lo menos, de conflicto de interés que sí debería de estar pues debería ser inaceptable precisamente en políticas de integridad. Alguien que comentó que sí está bien, le gustaría comentar. No estoy pidiendo que digan quién fue, pero si es que a alguien le interesa, pues sería interesante ver la contraparte. Sí, bueno, la verdad lo debatimos mucho, este caso lo debatimos. Pensamos que habría situaciones en las que sí sería aceptable el caso, por ejemplo, pero dependiendo mucho del experto, ¿no? Pensamos que habría que hacer un análisis mejor de eso, de sus intereses, de qué tan comprometido está en la industria, su CV, su trayectoria, y además tal vez gestionar algunas cosas contractualmente, pero pensamos que puede haber casos donde la experiencia de esta persona justifique, ¿no? Su contratación, ¿verdad? De repente tiene su conocimiento y no necesariamente por estar tan involucrada es una persona sin criterio propio. Correcto. Acá importante e interesante es la reflexión que cada uno ha hecho. Sé que los casos están incompletos, y a propósito están incompletos para fomentar más reflexión y encontrar más grises. Porque esto que comentas acá de qué tipo de investigación hace, qué características tiene, cómo son sus contratos, es información importante para definir si es que sí o si es que no. Pero también es importante que cada organización defina la línea que quiere seguir y que dentro de ella se mueva. Entonces esto sirve para poder reflexionar eso. Veamos uno más y luego si es que alguien quiere comentar en general sobre el ejercicio para no pasarnos mucho de la hora. Ok, veamos esta. Está organizando una conferencia internacional y uno de sus donantes está preocupado porque su line-up no está como lo suficientemente bueno y le sugiere invitar a algunas personas de los comités parlamentarios. Le sugiere que los invite y que les reembolsará después los gastos. Esto casi para la mitad está bien y para otros es inaceptable. ¿Alguien que quiera comentar? Ana. O sea, que la discusión en el grupo nuestro se centró que una de las cosas por las cuales nosotros hacemos eventos es para tener impacto. Entonces, y para tener menciones.
Entonces, el invitar a representantes de comités parlamentarios no significa ceder ni hacer concesiones con los intereses de estos representantes, sino simplemente tener mayor diversidad, si ese fuese el caso, por lo cual no habría ningún problema. Perfecto, Ana, muchas gracias. David. Yo comenté en este caso que yo creo que es válido que ellos puedan participar, pero el tema de financiamiento de sus actividades, por ser una actividad parlamentaria, yo creo que sí debería partir desde puntos más neutrales, porque muchas de las normas de transparencia y probidad implican que cualquiera que está involucrado en actividades parlamentarias tenga que utilizar los canales regulares para eso, ¿no? Entonces, desde ahí creo que no sería una actividad que la organización debería llevar propiamente, o sea, extender las invitaciones, pero los costos y los gastos para mantener inclusive y salvaguardar al propio comité de su trabajo y de su integridad, que ellos deban hacerlo por los canales públicos o por las normas que ellos establezcan para la participación de actividades. Es decir, la función parlamentaria de per sí sanciona por lo menos todo tipo de regalos, prebendas u otras que se puedan dar a las personas. Entonces, por ahí creo que más que pensando en la organización, también pensando en las buenas relaciones que quisiera mantener y no comprometer a los parlamentarios que estuvieran participando, ¿no? Creo que esa sería una manera saludable también de garantizar buenas relaciones sin que eso pudiese generar conflictos políticos con otros. Eso fue una perspectiva, pero en el consenso del grupo, que fuese una responsabilidad del donante, ya sea por otros medios o lo viese directamente la organización, porque también podría poner inclusive hacer eso, podría poner en riesgo los costos de la propia organización en su funcionamiento. Excelente, muy buen punto también lo de quién financia el viaje de los parlamentarios. Gracias, David. Olga y Antonio. Hola, bueno, muy alineado con lo anterior y añadiendo que la triangulación del dinero suele ser uno de los problemas más grandes desde el punto de vista de la transparencia y la ética de las organizaciones. No se puede, lo que llamamos en Panamá, frontear. No puede ser que el donante lo use a uno para frontear una actividad de cabildeo. Entonces, todo lo expuesto es válido, el acceso, la incidencia, la influencia, pero si para eso yo voy a estar permitiendo que usen mi organización como un fronteo, porque mira cómo está expuesta la pregunta, el donante va a mandar, va a usar, nos va a dar, quiere que nosotros fronteemos el gasto y luego nos los va a reembolsar por atrás. Y no, que va, eso... En mi caso, por ejemplo, puedo perder hasta la acreditación como capítulo de transparencia. Muchas gracias, Olga. ¿Antonio? Sí, bueno, yo me voy un paso atrás. Yo creo que lo primero que tenemos que plantear es validar de quién es el evento. Una cosa es que yo como organización construya un evento, desarrolle un evento y busque donantes independientes, o sea, los ingresos sean propios para el evento. Y otra cosa es que yo tenga un donante que me pida, debido a la expertise de mi organización, que desarrolle un evento. Entonces, yo honestamente siento que parte de esto es que por la cultura que manejamos en Latinoamérica, en donde normalmente las organizaciones de think tank son organizaciones de choque a las diferencias que tenemos socialmente. Cuando yo la oportunidad que he tenido de trabajar con temas en Estados Unidos y en Europa, me he dado cuenta que muchas organizaciones no necesariamente buscan esa línea. Entonces ahí juega un papel importante cuál es la misión de la organización y cuál es el espíritu del evento que se está haciendo. O sea, como bien tú decías, reflexivamente, yo creo que aquí cabe una pregunta sí, no, o bajo qué contraposición, porque no necesariamente son respuestas 100% afirmativas, 100% negativas, porque el contexto, como lo veníamos hablando hace un rato tú lo mencionabas, juega un papel importante, ¿no? Entonces yo creo que la principal punto aquí es dejar claro quién es el verdadero generador del evento, ¿no? Para que pueda ser transparente, pueda ser justo, porque al final de cuentas, la transparencia no es más que cuentas claras y chocolate espeso, ¿no? Por decirlo en algo muy coloquial. Es que todos estemos claros de qué, cómo y para qué. Más que yo tratar de venderme como alguien que soy incapaz de romper un vaso. O sea, yo en eso de lo políticamente correcto soy un poco confrontativo, porque siento que nos están inmersando todos en temas que a veces nos sacan de nuestra misión como organización, ¿no? Gracias por la oportunidad. Gracias, Antonio.
Puntos muy importantes todos que inclinan la respuesta hacia sí o hacia no, dependiendo de la organización y dependiendo de varias cosas. Cosas que hemos hablado de transparencia, hemos hablado de independencia, se ha hablado de las normas legales y cómo afectan si se está cooptando o no a quién hace el evento, quién es el que lidera el evento, el impacto, la importancia del impacto. Entonces, todas esas variables y las respuestas a esas preguntas son distintas para cada evento, para cada organización. Pero es importante reflexionarlas en todo caso para ver qué impactos les van a generar a ustedes dentro de las líneas que se ha tomado como organización. Este ejercicio es un ejercicio difícil, ya que no hay respuestas para todos y la idea es el debate. Cada uno proviene de organizaciones distintas que tienen diferentes líneas. Entonces, eso es lo que se quiere generar con esto, que ustedes puedan reflexionar y establecer las líneas de integridad, de credibilidad y también de responsabilidad de sus actos con lo que vayan con su contexto, con sus líneas y con el trabajo que realizan. Si están alineados con el sector privado, ese tipo de cosas podría estar bien. Si están alineados con el gobierno, dependiendo del trabajo, la respuesta puede variar. Bueno, hoy día ya estamos 8 minutos extra. Muchas gracias por la sesión de hoy. Espero que haya sido interesante para todos.